totalmente online. Todavía estamos aprendiendo cómo se utilizan ciertos recursos, como este recuadro extraño que ven en mi cara. Y bueno, el día de hoy estamos trabajando para ustedes Diego Salas, desde su casa, especialista en marketing deportivo, jefe del departamento de marketing de Caracas Fútbol Club. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Bueno, nada, agradecido de poder hacer el programa por esta vía y darle un poco de normalidad a lo que estamos viviendo. ¿Cómo Sí, está no, todo? súper complicado. Sí, todo bien, todos en casa, todos manteniéndonos de la mejor manera posible. También tenemos con nosotros el día de hoy a un especialista en marketing que siempre ha estado con nosotros para la radio y esta vez en video también nos está acompañando desde Colombia nuestro gran amigo Alan Astroviak, que es estratega digital especialista en marketing. Muy buenos días, Alan, ¿cómo estás tú desde Colombia? Hola Antonio, hola Diego. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Bueno, para que lo conozcan un poquito más, Alan es administrador de empresas y tiene una experiencia súper vasta en todo lo que es de redes sociales. Fíjense, empezó trabajando directamente para DirecTV, donde era content manager y hacía de community manager y de redactor también. Básicamente después trabajó para Analyticom, trabajó para director de AS Sports, presidente de los premios FUTB, que fueron una maravilla de evento mientras duró, content manager también de empresas 1BC, estuvo también trabajando en una empresa llamada Bienestar, Ranking Producciones, y fue el senior content manager de ACNUR, y ahora es el senior content manager de la Confederación Internacional de Béisbol y Softball. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alan, sobre esta materia que vamos a hablar mucho del engagement el día de hoy, hermano. No, gracias a ustedes. Ya sé que la próxima vez que quiera que alguien hable bien de mí, te llamo. Bueno, muy sencillo. Alan, yo quiero comenzar esto preguntando básicamente qué es el engagement. ¿Qué es el engagement y para qué sirve el engagement? ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, el engagement no tiene como una traducción literal al castellano, ¿no? Es una palabra de estas típicas palabras en inglés que usamos que nos resuelven muchos problemas, ¿no? Pero es la relación que tiene o la identificación que tienen, en este caso, en el caso del social media, los seguidores con una cuenta, con una persona que tenga una actividad en redes sociales. Es lo que nos ayuda a medir qué tan identificadas están esas personas que lo siguen, o las que no lo siguen incluso, porque también puedes crear engagement, no followers, con el contenido que alguien está haciendo. ¿Y para qué sirve este engagement como tal? O sea, porque para que yo, dentro del deporte, generalmente yo quiero demostrar mi alcance para después poder salir a venderle a las marcas los patrocinios, este tipo de cosas. ¿Para qué me sirve el engagement referente al marketing y para qué me sirve en general también? Claro, tú puedes tener mucho alcance, pero si no tienes engagement, básicamente no estás haciendo nada. El engagement es la respuesta que te dan esas personas al estímulo que tú les estás dando. Yo puedo llegar a 1 millón de personas, pero si ese 1 millón de personas responden 5, básicamente estoy fallando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que mi mensaje llegue a mucha gente, pero no estoy logrando que prácticamente nadie reaccione a ese contenido que yo les estoy dando. Digamos que para entenderlo un poco nos podemos ir hacia atrás, muy atrás, cuando nació la televisión. Cuando nació la televisión existían, particularmente, vamos a ver el caso de Estados Unidos, existían canales de variedades. Existía ABC, CBS, NBC, que pasaban películas, pasaban series, pasaban deporte, y digamos que el engagement de cada canal era relativo al contenido que estaban presentando en ese momento. Es decir, si por ejemplo estaban pasando Days of Our Lives, que es una novela que tiene 35 años, estuvo en televisión, el engagement era con la señora de la casa. Si pasaban el juego de béisbol o el juego de fútbol americano del día, de la semana, el engagement era con el papá. Y si pasaban contenido para niños, series, dibujos animados, el engagement era con el niño. ¿Qué fue lo que hicieron? La televisión fue migrando hacia un modelo de nichos. Luego de tener esos canales
de variedades, tuviste los canales de nichos, ESPN, CNN, Discovery, History Channel, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para reducir tu audiencia, pero que esa audiencia tuviera un engagement, es decir, una identificación aún más grande con el contenido que tú le estabas presentando. ¿A dónde te lleva eso con el mercadeo? A decirle a la gente, bueno, si yo te pongo aquí un contenido en ESPN, por ejemplo, mi canal lo ven hombres entre 25 y 55 años, si quieres vender hojillas de afeitar, no las vas a poner en un canal de cocina, las vas a poner en mi canal de deportes, porque van hacia el público masculino. Entonces, el engagement que vas a tener con ese público que está viendo tu publicidad va a ser más alto porque estás yendo directamente al público objetivo, que es el nicho que te está haciendo el canal de televisión. De esa misma forma fue la evolución de las redes sociales. Las redes sociales pasaron de un modelo de variedades, donde la gente seguía a personalidades que eran muy conocidas, porque habían desembarcado en redes sociales, a las redes sociales tener sus propias celebridades. Uno de los mejores casos que podemos ver es el de Ninja, la personalidad de T.I. James. Es un tipo que construyó su following y su engagement desde redes sociales o desde medios digitales, y se ha convertido en una personalidad tan grande que hizo el brinco al revés, es decir, brincó de las plataformas digitales a los medios convencionales para que también lo conociera ese público. Entonces, esa estrategia de nichos es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque llega a un público más pequeño, pero llega al que tiene que llegar. Alan, y técnicamente, ¿cómo calcular el engagement de una red social? Es muy sencillo. Básicamente lo que tienes que calcular, lo que tienes que ver son la forma de interactuar que tienes con esa red. La primera red que tuvimos fue Facebook, o sea, tuvimos antes MySpace, ese tipo de cosas, pero digamos, la primera red de esta ola fue Facebook. Entonces, Facebook tenía el like, tenía el share y tenía el comentario. Entonces, básicamente tú ponías un poquito por arriba el share porque tiene mucho más validez, es mucho más pesado que una persona quiera compartir tu contenido para que sus amigos lo vean, que por ejemplo el like, y digamos que en el medio podías poner el comentario. Básicamente sumas todas las interacciones y ves cuánto es el porcentaje de interacciones con respecto a la cuenta. Es decir, si yo tengo 1000 seguidores en una red social y en el total de interacciones tengo, por ejemplo, 50 interacciones, simplemente veo cuál es el porcentaje. Eso es el porcentaje del 5%. Ok, perfecto. Ese es mi engagement, 5%. El mínimo que tú debes aspirar es 2%. Eso es lo mínimo que tú debes aspirar. Si tú ya pasas del 4 al 5%, ya lo estás haciendo muy bien. Y si estás mucho más arriba que eso, obviamente pues lo estás haciendo también muy bien. El engagement, ¿tú recomiendas medirlo o técnicamente lo miden por publicación? Sí, o sea, lo puedes medir por publicación, como lo puedes medir también, o sea, puedes agarrar un grupo de publicaciones y calcular el engagement de ese creador de contenido en un tiempo determinado. ¿Y cuál de los dos crees tú que es más eficiente en medición? ¿La publicación o el tiempo determinado? Obviamente, si yo voy a hacer una campaña con un creador de contenido, quiero ver cómo le ha ido últimamente. Probablemente, si le voy a pedir que haga contenido sobre un tema en particular, voy a tratar de buscar publicaciones dentro de su feed que se identifiquen con lo que yo quiero, con mis necesidades y el engagement que tengan esas publicaciones. Obviamente, la gente no es tonta, y el engagement de una publicación que es publicidad es menor que el de una publicación que es orgánica. Es lo mismo que pasa cuando ves televisión. Cuando el canal de televisión, que es un modelo que cada día va más en desuso, porque ya las nuevas generaciones no ven televisión, sino que usan Netflix o usan YouTube. Cuando el canal de televisión va a comerciales, la gente sale del canal, hace zapping y vuelve al canal cuando calcula que ya el comercial terminó. Alan, pero una cosa muy importante aquí que quiero hablar sobre este tema. El engagement como tal, tú lo mides con 2% de los seguidores que tienes. Entonces eso quiere decir que la mayoría de los seguidores no interactúa, solo tienen exposición a la marca. Ni siquiera. Recuerda que hay un evento que parte en dos la forma en la cual se hace contenido para social media, que es cuando primero Facebook
luego Instagram y luego de último Twitter ponen en ejecución el famoso algoritmo. Es lo que hace el algoritmo. El algoritmo acomoda el contenido de tal forma que te va a presentar primero con lo que tú interactúas. Es decir, el algoritmo te dice a ti, esto es lo que a ti te gusta. Es como si tú prendieras el televisor y el televisor solo se fuera al canal que tú siempre ves. ¿Sí? Eso es lo que hace el algoritmo. Entonces, obviamente, los porcentajes de exposición o los porcentajes de alcance de los creadores de contenido ha disminuido drásticamente. Y es allí donde precisamente está la dificultad de que tienes que lograr que la gente interactúe con tu contenido siempre para poder mantener tu alcance. Entonces es una carrera del palo y la zanahoria. O sea, necesito que la gente interactúe con mi contenido, necesito darle buen contenido para que la gente interactúe, para poder seguir apareciendo alto en el feed de esas personas en cualquier red social. Okay. Y para medir en el tiempo el desempeño de una red social, ¿qué recomendarías? ¿Recomendarías evaluar el promedio de engagement por publicación o recomendarías sumar la cantidad de interacciones obtenidas en una cuenta en un determinado tiempo sin importar la cantidad de publicaciones? Mira, ahí hay algo muy importante que siempre dice nuestro amigo Esli Espinosa, que es también muy importante evaluar la calidad de la interacción. Por ejemplo, si tú haces un tweet y tienes 300 retweets, pero tienes 1000 comentarios, lo más probable es que la reacción a esa publicación no esté siendo positiva. Es decir, por mucho que tú tengas entre favoritos, likes y comentarios, puedas tener 2000 interacciones, no necesariamente eso significa que esa publicación es buena. Entonces, no solamente es ver el porcentaje de interacción, sino también ver qué tipo de interacción estás teniendo. Porque si tienes muchos comentarios, sobre todo en redes como Instagram o como Twitter, es muy probable que parte de esos comentarios sean negativos. Entonces también tienes que evaluar esa información. No es solamente un análisis numérico, sino un análisis cualitativo. Mira, Alan, y otra cuestión, ¿cuánto del engagement viene de la publicación y cuánto del engagement no tiene nada que ver con la publicación, sino con mi amor a la marca, por decirlo así, o con mi odio a la marca también, por decirlo así? Porque hay veces, en el deporte yo lo veo muchísimo, cuando estás ganando, tu engagement sube, y mucho de eso no depende de la publicación, pero cuando tú estás perdiendo o hay de repente un desastre administrativo o hay una pelea entre jugadores o hay una pelea entre directivos y jugadores, tu engagement baja, la gente como que deja de hacerlo. Entonces hay cuestiones contextuales, exactamente igual cuando tienes a todos estos jugadores como hace el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester, la Juventus, que suben muchísimo. Por ejemplo, la cantidad de seguidores de la Juventus que siguió con Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿cuánto del engagement le pertenece al contenido y qué porcentaje no le pertenece? Si es que lo hay, si es que hay algún estudio de esto, o si hay algo que nos puedas comentar al respecto. Mira, digamos que para esas marcas tan grandes, básicamente un equipo de fútbol o un equipo deportivo es una marca top of mind. O sea, es una marca que la persona siempre tiene presente en su vida y es una marca con la cual está relacionada de una forma más emocional que racional, ¿sí? Entonces, si bien el contenido, ¿cuál es el porcentaje de engagement que te va a llegar de una publicación, por ejemplo, de la Juventus, que no está relacionado con la marca, de los no seguidores, por ejemplo? O sea, pero tú puedes ver que ese porcentaje de engagement que va más al contenido lo puedes ver en equipos deportivos que no son tan llamativos. O sea, por ejemplo, los Sacramento Kings, que es una de las mejores empresas deportivas haciendo contenido para social media. Gran parte de su engagement proviene de su contenido, porque es que no tiene otra razón de ser. Es un mercado pequeño, es un equipo que no gana, entonces es más difícil que el contenido venga, el engagement venga de lo que es la marca. Tiene mucho de lo que es el contenido. La Roma, por ejemplo, tiene mucho engagement del contenido que hace porque es contenido de calidad. No viene tanto del seguidor, sino que también viene de personas que no necesariamente siguen al equipo.
Entonces ahí tú vas viendo cómo el porcentaje de engagement se modula. También se modula por los momentos. O sea, yendo a un caso reciente, cuando el Barcelona estaba en las últimas semanas de Valverde, mucho de ese engagement era negativo de gente pidiendo que despidieran a Valverde. Entonces allí no viene del momento, no viene del contenido, no viene de la marca, sino que viene del momento. Claro. Sí, recuerdo en un caso particular de un equipo donde algunos jugadores se vieron involucrados en un caso de maltrato animal, y durante ese periodo la cuenta tuvo muchísimas interacciones e incluso creció en seguidores, pero evidentemente a partir de un... Quería también comentarte otro punto, Alan. La cantidad de interacciones que tú tienes en un tiempo establecido para, digamos, conseguir apoyo de marcas, conseguir patrocinio, es algo que las empresas están tomando en cuenta. Meramente la cantidad sigue siendo, como en un pasado lo fue, el principal indicador para sumarse como marca a apoyar a algún equipo. Yo creo que había un proceso de aprendizaje de las marcas y de los gerentes de mercadeo con respecto al social media. Al principio lo veían como algo simpático, algo que hacían porque había que hacerlo, porque todo el mundo estaba haciendo, pero poco a poco creo que se han ido dando cuenta del potencial que tiene, ¿no? Y a quién puedes llegarle con el social media y hasta dónde, por ejemplo, una marca pequeña puede aprovecharse de eso. Uno de los mejores casos que yo he visto es el de Sacachispas, el equipo de Sacachispas. Creo que sí, el equipo argentino, que se hizo viral por hacer su formación de maneras llamativas, y se convirtieron en una marca viral en redes sociales. Eso seguramente a su nivel atrajo interés de patrocinantes que no hubiesen alcanzado de otra forma. Pero definitivamente sí, aún lamentablemente, no solamente del ámbito deportivo, sino en cualquier ámbito, lo que miran es el tamaño. Y es algo que yo siempre comento cuando doy una charla o cuando le doy una inducción a alguien, que es una cosa que se llama el fenómeno del loco de la plaza, ¿no? Si tú vas a una plaza, normalmente hay un loco en el centro de la plaza que está pegando gritos y la gente que pasa a su alrededor lo escucha. El público, el alcance de ese loco de la plaza es toda la gente que está en la plaza, que es mucha gente, pero el engagement de ese loco es cero, porque la gente pasa de largo y no lo escucha. En cambio, siempre en las esquinas de las plazas o en los bancos de las plazas hay personas que están sentadas hablando, que tienen pequeños grupos a su alrededor. Esas personas tienen un alcance mucho menor, pero un engagement mucho más alto. Si tú me preguntas a mí, a la hora de hacer una campaña, si yo prefiero un Instagramer, por ejemplo, de 400,000 seguidores, o 10 Instagramer, o 20 Instagramer de 40,000 seguidores o de 20,000 seguidores, yo me quedo con la segunda opción. ¿Por qué? Porque el porcentaje de engagement va a ser mucho más alto con esas pequeñas comunidades que están muy identificadas con el creador de contenido, y que además el creador de contenido tiene el tiempo para atender y para generar aún más engagement con esas personas. Una persona que tiene 400,000 seguidores en Instagram no va a leer los mensajes que le llegan, no va a leer comentarios negativos que le puedan decir acerca de la marca con la cual se está vinculando. En cambio, si tú tienes 40,000, tienes 20,000 o tienes 10,000 seguidores, es muy probable que sí te identifiques con él, que sí te relaciones con ellos. Hay una Instagramer que a mí me encanta porque es una Instagramer muy creativa. Ella se llama Dominic y su cuenta es All That She Is, creo, o All That She Is, o All That Is She, una cosa así. Y es una Instagramer que yo he venido siguiendo durante mucho tiempo y ha crecido muchísimo. Creo que en este momento llega cerca al 500,000 de followers. Pero es una Instagramer que habla mucho de temas de creatividad, y que si tú le mandas un mensaje, ella siempre te contesta. Eso es importantísimo para generar el vínculo con el seguidor, y es importantísimo para generar el vínculo con las marcas. ¿Qué es lo que hace ella que la hace muy interesante? Que todas sus publicidades, todos sus temas publicitarios se sienten naturales, orgánicos. Entonces, por ejemplo, hace poco hice una campaña con eBay, y ella era una usuaria de eBay
ella vive en Dover, cerca de Londres, en Inglaterra. Ella era una usuaria de eBay antes de hacer publicidad para eBay. Entonces se siente natural. Y cuando las personas la tocan con un mensaje o con un comentario acerca de eBay, ella responde. Y entonces esa generación de engagement es también información para la marca a la hora de poder generar campañas o incluso de mejorar sus procesos. Ahora que estamos hablando de contenido y bueno, llevándolo más al ámbito nuestro, al ámbito deportivo, uno puede notar que hay equipos, o cada equipo evidentemente genera distintos tipos de contenido, pero uno puede ver fácilmente que hay equipos que tratan siempre de hablarle a su fan rural, mientras ve otras cuentas que tratan de generar contenido más general, más adaptado a tendencias que estén en las redes sociales, a etiquetas que en el momento sean virales, etcétera, para tener mayor alcance. ¿Qué recomendación o qué opinión tienes tú a la hora de generar contenido en un equipo? ¿A quién debemos hablarles? ¿O depende de un equipo en específico, de la situación en redes sociales de un equipo para generar contenido específico? Mira, Gary Vaynerchuk, @GaryV, yo le recomiendo a todo el mundo que lo siga, Gary de pequeña siempre lo dice: el contenido es el rey y el contexto es la reina. Y esa es una regla que nunca se nos puede olvidar. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que hacer un buen contenido, pero que tiene que estar atado a un contexto. Y eso también nos lleva a otra cosa. Ayer escuchaba un podcast de un muchacho que me encanta, que se llama, él en redes utiliza el @BigMcFly, ¿no? Y él hablaba de la muerte de un meme. Entonces, esto es medio chiste, pero es que funciona así. Él dice: los memes nacen en Reddit, que es una red que no todo el mundo conoce, pero es una red donde se genera muchísimo contenido. De Reddit pasan a Twitter, de Twitter pasan a Instagram y a Facebook, y cuando ese meme te llega a través del grupo de tu familia, a través de tu tío, ya ese meme murió. Lo mismo pasa con los challenges, con las etiquetas, con los contenidos virales del momento. Cuando pasaron 2 días y ya todo el mundo lo hizo, ya ese challenge murió. Si lo vas a hacer, ya estás haciendo un contenido que ya lo hizo todo el mundo y ya es aburrido. Y es probablemente una de las cosas que he visto durante el aislamiento del COVID-19. Es la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces, obviamente es muy complicado para un creador de contenido que además tiene que trabajar bajo unas reglas puntuales de una empresa deportiva, generar contenido cuando no tiene ningún estímulo. Es decir, si tú eres creador de contenido, si tú eres content manager, o eres community manager, o eres director de comunicaciones de un equipo de fútbol, tú te nutres de lo que ves todos los días en el equipo. Es decir, vas al entrenamiento, hay un blooper, hay un comentario, ves los jugadores que se la llevan bien, quieres hacer un videito con ellos simpático, etcétera, etcétera. Cuando nada de eso está pasando es cuando realmente tú tienes que demostrar tu capacidad como creador de contenido. Es decir, de la nada sacar ideas para mantener a la gente interesada. Entonces, ¿qué pasa? Que estás viendo que lo único que se les ocurre es hacer un challenge, hacer un live de Instagram, mostrar a los jugadores entrenando desde casa, pero no hay nada diferente. Entonces, si tú eres el primero que da el paso, como decían en la película de Moneyball, el primer hombre que pasa por una pared siempre sale con heridas, pero eres el primero en intentar algo. Y ahí vuelvo, por ejemplo, con una de las mejores cuentas que hay, que es la de la Roma. La cuenta de la Roma, si bien se ha montado en esos trends, se ha sabido bajar a tiempo y ha seguido haciendo contenido que se identifica con sus seguidores. ¿Cuál es la mejor forma de generar engagement con tus seguidores? Saber qué les gusta y darles eso que les gusta. Si tú te das cuenta que hay un challenge que no está relacionado con tus seguidores, que no les va a gustar, porque incluso va a generar una reacción negativa, ¿para qué te vas a montar en un trend? O sea, ¿para qué vas a tratar de buscar allá afuera si no estás cuidando lo que tienes ya en la casa? Entonces, básicamente yo pienso que el tema del social media para equipos deportivos es marcar un camino y hacer un eje transversal de contenido. Como ya les comenté antes, en los Sacramento Kings, ellos tienen una forma de hacer contenido y ellos no abandonan esa forma de hacer contenido, pase lo que pase. ¿Qué hace eso? Que el contenido sea identificable, que la gente esté identificada con el contenido y que la gente que está allí viendo ese contenido cada día esté más identificada con él y el engagement sea mayor. Pero bueno, nada, quería agradecer
primero que nada, a nuestro invitado del día de hoy por aceptar este nuevo reto que estamos tratando de hacer detrás del deporte a través de la web en estas circunstancias de pandemia mundial. Y Alan, muchísimas gracias. Él es especialista en estrategia de marketing digital. Como pudieron ver, tiene demasiado conocimiento. Así que muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros y darnos toda esta información que es súper valiosa. En verdad, cero egoísmo de tu parte, cero egoísmo, y te lo agradezco demasiado, Alan. No, más bien gracias a ustedes. Saben que, bueno, son amigos, aparte de esto, son amigos personales ambos, así como otro grupo de profesionales con los cuales siempre compartimos, de los cuales me siento muy orgulloso de tener como amigos también, y para mí siempre es un gusto pues compartir con ustedes. Claro que sí. Diego, hermano, muchísimas gracias por esta nueva iniciativa el día de hoy. Sé que ha sido complicado para todos y enfrentarnos a un nuevo formato, sé que es diferente. Diego Salas, señores, jefe de marketing del Caracas Fútbol Club y también host de este programa Detrás del Deporte. Gracias, Antonio. Y bueno, Alan, un honor tenerte otra vez en el programa. Seguramente nos estaremos viendo pronto para seguir tratando este tema que tanto nos apasiona. Es bueno, tarde señores, para los dos. Tuve un delay ahí y seguí conversando, discúlpenme. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros. Esperamos poder lograr hacer más videos de Detrás del Deporte para el canal de YouTube, y que esta sea nuestra nueva plataforma en conjunto con la radio, en conjunto con el podcast. Muchísimas gracias para todos, saludos y nos vemos en otra edición de Detrás del Deporte.